Señor les bendiga en esta preciosa noche, mis amados hermanos. Nuevamente es un privilegio llegar a sus hogares. Le damos gracias al Señor por esta enorme bendición que nos da de estudiar su palabra. Quiero invitarle a que me acompañe a hacer una oración y tener la guianza del Espíritu Santo para poder recibir lo que el Señor ha preparado para nosotros esta preciosa noche. Padre, te damos gracias por este privilegio tan hermoso que tú nos das de poder estudiar tu palabra. Gracias, Señor, por la bendición que nos das de recibir esta preciosa semilla. Te pedimos en el nombre de Jesús que cumpla su propósito, que edifique, que consuele, que exhorte, que nuestras vidas sean edificadas por esta palabra, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como venimos estudiando, mis amados hermanos, hace algunos 2 o 3 martes ya, acerca del comienzo de dolores, y empezamos a ver cómo los hijos de Isaacar son expertos en discernir los tiempos y cómo nosotros como hijos de Dios debemos de pedirle al Señor que nos permita tener ese conocimiento, esa bendición de poder discernir lo que estamos viviendo. Hemos estado viendo en diferentes esquemas la venida del Señor y estuvimos viendo acerca del final de los primeros tiempos, la ascensión del Señor Jesucristo en Hechos 1:11, en Hechos 2:17 el cumplimiento de la palabra, de los posteros tiempos, del derramamiento del Espíritu Santo, la parusía del Señor en 1 Tesalonicenses 4:17, que es la manifestación en secreto del Señor, los 7 años de tribulación y después la manifestación en público del Señor. Ahora, viendo esto, mis amados hermanos, estuvimos estudiando acerca del tribunal del Señor Jesucristo según la línea escatológica que le va a aparecer ahora en pantalla. Estamos viendo cómo se ha de manifestar tanto los sellos como las trompetas. Aunque no hemos explicado del todo los sellos ni las trompetas, esta noche vamos a hablar acerca de la segunda venida del Señor. Quiero que nos enfoquemos en lo que vimos la semana anterior, el tribunal de Cristo, el bimá de nuestro Señor Jesucristo, y hoy vamos a estudiar lo que es la segunda venida del Señor Jesucristo. Para eso es necesario que nosotros conozcamos los tiempos, como lo hablábamos al principio, que podamos tener sobre todo la guianza del Espíritu Santo para poder entender el conocimiento que Dios está trasladando a nuestras vidas y que nosotros podamos entender, mis amados hermanos, qué es lo que Dios quiere para nosotros. Cuando vamos a la Biblia y encontramos en el capítulo 9 de Daniel, nosotros nos damos cuenta cómo Daniel ora al Señor, cómo Daniel le pide al Señor que le dé revelación de lo que ha de acontecer y cómo Dios envía al ángel Gabriel, mis amados hermanos, y le da a conocer lo que iba a suceder en el final de los tiempos. Por ejemplo, cómo él ora para poder tener revelación y cómo Dios se la envía. Cómo Dios envía el conocimiento acerca del Mesías, un Mesías que es anhelado por el pueblo de Israel y que nosotros en el libro de Juan capítulo 4 vemos a una mujer samaritana que tiene conocimiento acerca de esto. Y como ella en el versículo 25 dice, la mujer le dijo, sé que el Mesías viene, el que es llamado el Cristo. Cuando Él venga declarará todo. Esto es importante conocerlo, porque ella tenía conocimiento acerca del Mesías, pero para ellos, mis amados hermanos, iba a venir y al momento de cumplir la palabra, no creían en Él porque creían que en ese tiempo los iba a salvar de todo. Entonces, me llama la atención porque tenía conocimiento, sabía que iba a llegar, sabía que iba a venir a la tierra, pero dudaban de quién iba a ser el Mesías. Creían que iba a transformar en el tiempo de ellos, en el tiempo del Señor Jesucristo, y lo que no se percataban era que estaba hablando de un tiempo postrero de la venida del Señor. Podemos ver cómo un Juan el Bautista hablaba y predicaba acerca del Mesías, del cual él no era digno de desatar ni siquiera las correas de sus sandalias. Vemos también, mis amados hermanos, cómo los
discípulos de Emaús veían eso y se sentían frustrados cuando vieron que el Señor Jesucristo murió, porque creyeron que no iba a acontecer nada de lo que Él había hablado, pero por lo mismo hablo que es necesario entender en qué faceta se iba a cumplir esto, mis amados hermanos, en qué tiempo se iba a cumplir. ¿Por qué menciono esto? Porque en Isaías 61:2 nosotros vemos cómo el Señor Jesucristo lee el rollo y Él habla y menciona, dice, para predicar el año agradable del Señor. Eso lo vemos en Lucas 4:19. Pero en Isaías 61:2, la segunda parte del versículo menciona, y el día de la venganza de nuestro Dios. Entonces, cuando el Señor Jesucristo viene, Él viene a declarar el año favorable del Señor en ese tiempo. Pero en un postrer tiempo viene a decretar la venganza de nuestro Dios. ¿Cuándo va a suceder esto? En la segunda venida del Señor Jesucristo. Nosotros podemos ver en la palabra de Dios que hay muchas profecías que hablan acerca de la venida del Señor Jesucristo. ¿Dónde las encontramos? Esto no lo apunté en la diapositiva, pero se los voy a dictar. Daniel capítulo 7, versículo 13 y 14, Isaías 63, versículo 6, Isaías 64, 1 y 2, Mateo 23, 39, Lucas 21, 27. Y en Hechos capítulo 1, 11, que menciona la Biblia, así como le habéis visto ir, así le veréis venir. Entonces, nosotros podemos ver cómo en la palabra de Dios está descrita la venida, la primer venida y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos, mis amados hermanos, que en la primer venida, Él lo que vino fue a cumplir la ley. Eso fue lo que vino Él en parte de, y obviamente el sacrificio de la cruz, pero en parte de su propósito fue venir a cumplir con la ley. Después nosotros vemos cómo Él cumple, mis hermanos, con el sacrificio de la cruz del Calvario, cómo Él muere y resucita al tercer día. Después de resucitado, dice la Biblia que estuvo 40 días aún, donde hubieron unas manifestaciones, unas parucías hacia los discípulos, unas manifestaciones de Él. Y llama la atención, mis amados hermanos, porque es necesario que nosotros conozcamos lo que está descrito, lo que está en la palabra del Señor, y que le pidamos al Señor que Él nos mande un espíritu de discernimiento y sobre todo la revelación de su palabra para que nosotros podamos no solamente tener conocimiento, sino también entendimiento de cuándo han de suceder. Entonces, título del tema, la segunda venida del Señor. Ok, si usted tiene dónde apuntar, apunte para que podamos llevar un orden cronológico acerca de esto. Dice la Biblia, y según lo que estamos viendo, acontecimientos previos a la segunda venida del Señor. La segunda venida del Señor, prestémosle atención, dice que será al final de la gran tribulación. Pero antes de eso hay algunos acontecimientos previos, tales como la parucía, que estuvimos hablando de ella la semana anterior, la manifestación, la venida en secreto del Señor, cuando la novia, cuando el pueblo del Señor es arrebatado. Ok. Y como lo estamos viendo según la diapositiva, donde la novia es llevada. Parucía se traduce del griego en el numeral 3952 y significa presencia, advenimiento y venida. Es una palabra compuesta, mis amados hermanos. Nosotros podemos ver que significa con, significa ser, significa denotado, una presencia, una venida, denota tanto la llegada como consiguiente la presencia con. En el sentido general es la presencia corporal de un ser, en este caso la presencia del Señor. En el pasado nosotros podemos ver cómo los discípulos experimentaron algunas parucías, pero
la Biblia nos enseña que en tiempos finales habrá otras, especialmente durante los periodos conocidos como la tribulación y la gran tribulación. ¿Dónde encontramos esto? Mateo 24:21 y Apocalipsis 7:14. Ok. Antes de que esto comience, voy a poner un esquema más adelante, aunque estoy leyendo siempre la diapositiva, pero antes de que comience el tiempo de la pretribulación, el Señor Jesucristo se reunirá con su novia en los aires. ¿Dónde encontramos esto? En Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16. Lo que sucederá en esta parucía será la resurrección de entre los muertos y la transformación de vivos. Se los voy a leer, mis amados hermanos, para que tengamos conocimiento y bien mayor entendimiento. Este verso es ampliamente conocido, pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Ahí estamos viendo uno de los dos grupos. Y en el verso 17 dice, y entonces los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire. Así estaremos con el Señor siempre. Okay. Esto es lo que estamos trasladando en la parucía, la resurrección de los muertos y la transformación de los vivos, el arrebatamiento de los dos grupos. ¿Dónde aparece esto? Esto sucederá antes de los dolores de parto que menciona la Biblia en Isaías capítulo 54, versículo 1, en Apocalipsis capítulo 12, versículo 4 y versículo 5. Para este acontecimiento el Señor no baja a la tierra, sino que somos reunidos con Él. ¿En dónde? En las nubes, en el aire, en las nubes. Entendamos, los cielos, mis amados hermanos, y la tierra. La reunión es en los cielos. Ok, dice acá el estudio, sino que somos reunidos con Él en el aire, y este evento es el que todos los cristianos debemos de anhelar en nuestro corazón, dice, pero debemos consagrarnos. Primera Tesalonicenses 4, 15 al 17. Ok. El esquema es este. La parucía, la novia del Señor, es llevada. Lo vamos a ver ahora en pantalla. ¿Cuándo sucede esto? Esto sucede previo a los 150 días pretribulación. Después de la pretribulación, vemos la tribulación, 3 años y medio, la gran tribulación, y nos damos cuenta de la epifanía, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Es cuando se va a dar la manifestación pública del Señor. Después de esto, esto lo encontramos en Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, si mal no estoy, cuando la Biblia menciona que todo ojo le verá, aun aquellos que le traspasaron. Es importante entender entonces dónde nos encontramos. Voy a regresar al esquema más amplio que tenemos y nosotros vamos a comprender. Está en rojo y dice estamos aquí. Estamos previos al arrebatamiento. ¿Qué sucede primero? El tribunal de Cristo. Después nos damos cuenta que está la pretribulación, 150 días, 5 meses, Apocalipsis 9:5 y 9:10. Después nos damos cuenta de la tribulación, 3 años y medio, de la gran tribulación, y la epifanía, la manifestación en público del Señor que se va a dar, y que todos aquellos que le traspasaron, dice la Biblia, que le verá todo ojo, incluso todos aquellos que le traspasaron. ¿Por qué es importante entonces conocer esto? Si ustedes se dan cuenta, yo coloco ahí en el esquema y subrayo donde dice estamos aquí, estamos previos, estamos cerca, mis amados hermanos,
al acontecimiento precioso. Esto es próximo a, hay que pedirle al Señor que todos los que anhelamos su venida, anhelamos su regreso, anhelamos ser arrebatados, podamos dar la talla. Recordemos que lo estuvimos estudiando la semana anterior, son 3 grupos los que van a estar ahí. Son los más que vencedores, los vencedores y los vencidos. Los vencedores son aquellos, o los más que vencedores son aquellos muertos en Cristo y los que hayan quedado vivos. Recordemos lo que eso lo vemos en 1 Tesalonicenses 4, 15 al 17. Entendemos, mis amados hermanos, que son los que han permanecido fieles en el Señor, son los que han dado la estatura del varón perfecto. De ahí encontramos a los vencedores, conocieron al Señor Jesucristo, pero no rindieron su voluntad. Tienen una faceta ahí. Importante entender esto porque ellos van a ir a lavar sus vestiduras a la gran tribulación. Y están los vencidos. Los vencidos, mis amados hermanos, conocieron al Señor, pero vivieron impíamente. Son aquellos que tuvieron ciertas cosas en su vida, fueron esclavos de la corrupción, fueron apóstatas irreversibles. Estos, dice la Biblia, que lo que van a hacer es ver el reino, no van a heredar el reino de los cielos, van a quedar afuera del reino. Y nosotros podemos ver cómo los define Apocalipsis 22, 15, porque dice la Biblia, lo voy a leer, no lo tengo posteado, pero dice que van a ser juzgados, pero van a ser reprobados. Incluso dice que van a ver la nueva Jerusalén, pero de lejos. No van a poder ingresar a ella, no van a poder acercarse a ella. ¿Quiénes son los que entran en este grupo? Entran los hechiceros, los adivinos, los inmorales, sexuales, los homicidas, los idólatras, los que practican la mentira. Incluso acá menciona la Biblia los perros, así los define. Cuando nosotros estudiamos quiénes son los perros, podemos verlo, amados hermanos, en la definición de los falsos. Los falsos. Pueden ser falsos maestros en algún momento que se han dedicado a engañar al pueblo de Dios, a los hijos de Dios. Pueden ser, hermano, incluso personas que se atrevieron a engañar a los hijos del Señor. Por eso así los define la Biblia. Entonces, conozcamos en dónde nos encontramos, conozcamos qué es lo que va a suceder y conozcamos qué es lo que está viviendo la iglesia en este tiempo. La segunda venida del Señor se va a dar al finalizar la gran tribulación. Ok. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 8. Y entonces será revelado ese inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. La Biblia nos permite conocer que cuando el Señor venga, según lo que nosotros estudiamos en Mateo capítulo 24, 29 al 30, Apocalipsis 1:7, en la Epifanía dice que todos aquellos que incluso le traspasaron le van a ver. Es una manifestación en público. Pero esa segunda venida es un día, mi amado hermano, donde el Señor regresa a tomar posesión de lo que le pertenece. Y recordemos que lo que estuvimos estudiando la semana anterior, la bestia, o los que adoraron a la bestia, dice la Biblia, lo que la bestia quiso tomar como posesión, le quiso arrebatar. Cuando finalice la gran tribulación, el Señor viene a tomar posesión de todas esas cosas. Ok, la palabra epifanía en el griego 20:15 significa resplandecimiento. Se usa o se usaba para la aparición de un Dios a los hombres o de un enemigo a un ejército en el campo. Del resplandor de la gloria del Señor Jesús como relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente. Mateo 24:27.
Cuando nosotros vamos a la Biblia y también estudiamos, mis hermanos, según el diccionario Vine, el Señor Jesucristo volverá a la tierra, pero dice la Biblia que Él vendrá como un guerrero victorioso a derrotar a sus enemigos. Vendrá de una manera visible, con poder y con gloria para inaugurar su reinado. Vemos también que Él vendrá en paz, justicia y santidad. En la segunda venida viene a pelear por lo que a Él le pertenece, lo que hemos estado explicando, y a tomar el lugar que Satanás usurpa. Esta vez se manifestará de la siguiente forma, y es lo que vamos a conocer. Vemos en Apocalipsis 19:11, y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco. El que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y hace la guerra. Entonces, ¿qué características tendrá la segunda venida del Señor? Ahora lo vamos a ver en pantalla. Monta un caballo blanco. El Señor Jesús, en la primera ocasión o cuando estuvo acá en la tierra, si nosotros recordamos, cuando Él entra a Belén, dice la Biblia que entra montado en un asno o en un burrito para traer salvación. Lo vemos en Zacarías 9:9. Pero en su segunda venida viene en un caballo blanco. Significa la venida gloriosa con majestad. Dice, viene con un nombre nuevo, escrito, y es fiel y verdadero. Apocalipsis 19:11 y 12. El cambio de nombre trae cambio de funciones. Ahora, como fiel y verdadero, puede ejecutar juicio, juzga y pelea, ya que su venida es con fuerza, juzga con justicia. La palabra justicia la encontramos en el griego 13:43, dikaiouson o usone, forma de venida de hombre, rectitud, integridad, pureza de venida. Viene como un soberano, único rey del universo para derrotar a los reyes de la tierra y a sus ejércitos. Apocalipsis 19 al 21. Quiero que le prestemos atención a esto. Todo el capítulo, o en parte del capítulo 19, nosotros vemos cómo se ha de manifestar nuestro Señor Jesucristo. Y cuando nosotros vamos a la Biblia y leemos lo que ha de acontecer, vamos entendiendo y comprendiendo un poco más. Por eso, el libro de Apocalipsis, mucha gente lo traduce como el final de los tiempos o los acontecimientos finales, pero lo que significa la palabra Apocalipsis es revelación. Entonces, cuando nosotros leemos el Apocalipsis, le tenemos que pedir al Señor discernimiento y revelación de lo que estamos leyendo y de lo que estamos estudiando, para que podamos comprender de una forma más amplia las Escrituras, no solamente un conocimiento, logo, sino venga un rema, una revelación, un cumplimiento de la palabra en nosotros. La Biblia ahí en Apocalipsis 19:19 dice, entonces vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para hacer guerra contra el que iba montado en el caballo blanco, contra su ejército. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que hacía señales en su presencia, con las cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y a los que adoraban su imagen. Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Y además fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de sus carnes. Entendamos entonces, y según lo que estamos leyendo, ¿cuál va a ser la función del Señor? Va a ser tomar posesión de lo que a Él le pertenece, pero previamente nosotros vemos cómo la bestia usurpa, cómo Satanás viene a usurpar funciones,
amado hermano, e incluso según lo que nosotros ahí estamos leyendo, como el falso profeta que con señales engañaba, incluso a los que tienen la marca y los que adoran a la imagen de la bestia. Si nosotros vamos al capítulo 2 de Daniel, debemos de recordar a sus amigos. Yo tengo presente los nombres que a ellos les ponen en Babilonia, Mesac, Abednego y no tengo presente el otro ahorita, pero quiero que le prestemos atención al capítulo 2. Cuando habían hecho una imagen y que todo aquel que no adorara la imagen iba a ser metido a un horno. Y la Biblia nos enseña que ellos no adoraron la estatua, que ellos incluso, dice la Biblia, nuestros padres así nos enseñaron. Y aunque ustedes quieran, estoy parafraseando, que adoremos, nosotros no lo vamos a hacer. Aún tengamos que morir, aún Dios no nos salve, dice incluso la Biblia, pero nosotros no vamos a adorar la imagen. El horno es recalentado 7 veces. ¿Y qué sucede? Cuando ellos son metidos al horno, dice la Biblia que un cuarto ser aparecía con ellos. Medrach, Sadrach y Abednego creo que es. Pero, o Mesac, Sadrach y Abednego. Ahí lo busca. Pero mire pues, quiero que le prestemos atención. No adoraron. Los más que vencedores no adoran a la bestia, ni se dejan marcar por ellos. Y los hijos de Dios tenemos una marca, según Ezequiel capítulo 9. Todos aquellos que adoran al Señor tienen un atado en su frente. Y recordemos que el Señor viene por adoradores en espíritu y en verdad, mis amados hermanos. Pero la Biblia en el libro de Ezequiel nos muestra que los que claman y que los que gimen son marcados con la atado. ¿Por qué hablo de esto? Porque todo lo que Dios hace es imitado por Satanás. Y acá es necesario que nosotros conozcamos que nosotros los hijos de Dios venimos predestinados, venimos marcados y que fuimos comprados por el Señor. Acá en la tierra se cumplió el propósito en la cruz del Calvario. ¿Y por qué es importante entender esto? Porque mucho hijo de Dios en este tiempo, como no conoce qué es lo que está sucediendo, lo que hace es desviarse, lo que hace es ir tras dioses ajenos, lo que hace es ir, amado hermano, sobre el pecado, sobre las abominaciones, y se ha desviado del propósito inicial. Incluso yo me puedo dar cuenta, mis hermanos, en el inicio de todo esto, como mucha gente se ha desviado, como mucha gente ha buscado cómo apartarse de los caminos de Dios, y cómo hay mucha gente que estaba lejos del Señor, ha acercado nuevamente su rostro hacia el Señor. Y lo importante de todo esto es entender que Dios no rechaza un corazón contrito y un corazón humillado. Por eso es necesario que la iglesia conozca, que la iglesia entienda en qué faceta nos encontramos. Y es un tiempo para que nosotros, mis hermanos, nos acerquemos al Señor. Estamos a tiempo, estamos a tiempo de que todo aquello que ha de acontecer, todo aquello que ha de suceder, el Señor guarde a su pueblo y guarde a su iglesia. Veíamos ahí incluso de los apóstatas, aquellos que negaron la fe, que estuvieron un tiempo con el Señor, pero que a raíz de lo que sucede, a raíz de lo que está pasando en el mundo, como está escrito en Mateo 24, su amor se va a enfriar. Entonces se van a desviar. Dice la Biblia en el 9:4 de Ezequiel, el Señor le dijo: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente de los que gimen y se lamentan de todas las abominaciones que se cometen en medio de ella. Ahora, ¿por qué vemos esto?
porque entendemos que en Apocalipsis la bestia viene a marcar, y en Ezequiel nosotros nos damos cuenta que el Señor está marcando a su pueblo, está marcando a sus hijos. Veamos la Biblia en lenguaje sencillo. Dice, pon una marca en la frente de todos los que realmente están tristes por las acciones tan repugnantes que se cometen en la ciudad. Pon una marca en la frente de todos los que lloren y suspiren por los pecados detestables que se cometen. Entonces, mira, ahorita nosotros nos debemos de entender. Nosotros llevamos una marca que es la sangre del Cordero. Fuimos perdonados, fuimos liberados, librados del pecado. Toda cadena, toda atadura es rota. Todo se rompe en el nombre de Jesús. Y es importante conocer que los hijos de Dios somos libres. A libertad hemos sido llamados. Así nos habla la Escritura. Nadie puede venir y decir, es que pastor, no puedo dejar ese pecado. Es que no quieres hacerlo, porque tú tienes ya el poder y la autoridad para poderlo hacer. Tú has sido delegado de parte de Dios, hermano, para romper con todas esas cosas. ¿Por qué? Porque el Señor ya vive en ti, y como vive en ti, entonces es necesario que tú renuncies, rechaces el pecado. Hermano, yo no sé si tú anhelas el regreso, la venida del Señor. Si lo anhelas y tienes algún área débil, minístrate, habla. Dice la Biblia que cuando nosotros hablamos, desactivamos. El que confiesa y se aparta alcanza misericordia. Entonces es necesario conocer lo que está sucediendo. Es necesario entender, amado hermano, que la iglesia es más que vencedora. ¿Y a quién se le llama vencedor? Al que está en constante lucha, al que está en constante batalla. Por eso es necesario que oremos sin cesar, que busquemos el rostro del Señor mientras pueda ser hallado, y que nos demos cuenta que la iglesia es una iglesia que tiene aceite, es una iglesia que tiene unción, es una iglesia que no va a estar dormida y que a última hora no va a ir a buscar aceite. Porque si tú recuerdas la parábola de las 10 vírgenes, hay varias cosas en común: vírgenes, lámparas, aceite. La diferencia es que unas tienen reserva, pero el novio ya viene casado. Y para poder participar con el novio, las que no tuvieron sus reservas fueron a buscar, y cuando llegan a donde está el banquete, tocan la puerta, no las dejan entrar, solo dejan ingresar a las que iban en la caminata con el novio. A esto hay que prestarle atención. ¿Cómo regresa el Señor? Como Rey de Reyes. En su primer venida Jesús no tenía reino en este mundo. Lo vemos en Juan 18:36. Por eso el diablo le ofreció todos los reinos de la tierra a cambio de recibir adoración. Mateo 4:8 y 9. Ahí es cuando el diablo le dice, si postrado me adorares todos estos reinos. Satanás le está hablando ahí de reinos terrenales, y acá el Señor viene por un reino celestial. En su segunda venida se manifiesta como Rey de Reyes y Señor de Señores. Todos tendrán que doblar sus rodillas ante el Rey del universo, dado a que este derecho lo ganó ofrendando su vida. Dice la Biblia, en la cruz, venciendo a sus enemigos y siendo fiel. Entonces, vemos que viene en caballo blanco, y ahora vemos que viene y se manifiesta como Rey de Reyes. En Apocalipsis 19:16 dice, y su manto, y en su manto y en su muslo tiene un nombre escrito, Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando leíamos lo de Juan 18:36, el Señor le habla a su pueblo respondiendo, mi reino no es de este mundo, sino que si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían, dice, para que yo no fuera entregado a los judíos, mas ahora mi reino no es de acá. Ahí lo está explicando y lo está dando a conocer.
Por eso el pueblo de Israel no entendió y no comprendió, porque ellos pensaban que se iba a manifestar a ellos un reino terrenal. Y él está hablando de un reino celestial, no de algo poco, si tú lo quieres ver de esta forma, sino está hablando global, está hablando de todo. No solamente va a gobernar una parte, lo va a gobernar todo. Ese es el derecho que se le dará o que se le dio por haber vencido en la cruz del Calvario. Sus ojos como llama de fuego. En Apocalipsis 19:12 dice: sus ojos son una llama de fuego y sobre su cabeza hay muchas diademas y tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él. Entonces, cuando vemos acá en la diapositiva, vemos que el Señor es omnisciente y que escudriña y que conoce hasta los secretos más íntimos del corazón, los pensamientos más escondidos, si tú lo quieres ver. Recóndito dice acá, pero es lo más escondido que está en el corazón. Juan 21:17. En su segunda venida juzgará, y de esto hablamos la semana anterior, las intenciones del corazón con miradas de fuego. Recordemos que la Biblia ahí en Hebreos 12:29 define al Señor como Dios. Dios es como fuego consumidor. Entonces, solo voy a recapitular un poco de lo que vimos la semana anterior para que veamos. Van a ser juzgadas todas las intenciones del corazón. Recordemos que vamos a ser juzgados por los dichos de nuestra boca, que esto ya lo prediqué y les va a aparecer en pantalla. Lo que va a ser juzgado, lo que hablemos, lo que mencionemos, si edificamos con nuestra boca, si no edificamos con nuestra boca. Ahí usted le puede tomar una captura de pantalla si murmuramos o nos guardamos de la murmuración y de los falsos maestros. Entonces, es necesario que conozcamos qué es lo que se va a manifestar. Bueno, ya vimos eso, también la calidad de obras, si las obras que nosotros hicimos fueron buenas delante del Señor, si las obras que nosotros estamos haciendo son buenas, si las obras son estériles o si tienen algún galardón que recibir. Tenemos que ver todo esto, porque como al final lo que el Señor ve es la intención del corazón. Y también nosotros vamos a ver, mis hermanos, que se van a juzgar. Toda obra tiene que llegar a juicio, si las obras fueron ocultas o fueron públicas. Todos estos aspectos se van a dar a conocer y ahora le va a aparecer en pantalla por si van a tener recompensa o pérdida de recompensa, las obras buenas o malas. Todo esto se va a dar a conocer cuando el Señor se manifieste en la parucía, los que hemos creído en el Señor. Esto es lo que hay que comprender, lo que ha de ser juzgado en secreto, por así decirlo, en la manifestación que se va a dar para los que hemos creído en el Señor. Ahora, cuando sea en pública, ahí ya tenemos que entender, mis hermanos, que eso va a tener ya cierta repercusión, porque si lo que hicimos no fue bueno, si lo que hicimos no fue malo, recordemos que el periodo antes de la pretribulación, la tribulación y la gran tribulación es misericordia. Incluso aquellos, los vencidos, que van a ir a lavar sus vestiduras a la gran tribulación, ahí van a ir a conocer, ahí van a ser más que vencedores, van a tener que pasar el proceso, no adorar a la bestia, no ser marcados por la bestia, para tener galardón. Pero en ese periodo los que anhelen ya no van a poder ser salvos. Esto es importante conocerlo y es importante entenderlo. Entender lo que dice ahí en el capítulo 19, versículo 12, que en su cabeza hay muchas diademas. Entonces, veamos lo que dice acá la presentación. Antes de recibir muchas diademas, que es su faceta poderosa y gloriosa de rey, le pusieron una corona de espinas, se burlaron de él. Dice la Biblia que corona se traduce del griego estéfanos, significa señal de realeza, un rango, un galardón, dado como premio a las victorias en público.
las muchas diademas en la cabeza del Señor Jesucristo representan el poder de todas las cosas, aún sobre sus enemigos, las cuales Él viene a juzgar. Entonces, me llama la atención esto, porque muchas veces nosotros queremos galardones y no queremos hacer sacrificios. Y vemos cómo el Señor, para poder recibir diademas, de primero recibió una corona de espinas. A Él se le llama más que vencedor, se le llama Rey de Reyes y Señor de Señores. Y si nos damos cuenta, dice que Él viene a juzgar a sus enemigos. En el versículo 17 del capítulo 19 dice: y vi a un ángel que estaba de pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan de en medio del cielo: venid congregados para la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes, carne de comandantes y carne de poderosos, carne de caballos, carne de jinetes, carne de todos los hombres, libres y esclavos, pequeños y grandes, hablando de todo lo que viene a juzgar el Señor, todos los que se han opuesto a Él. Entonces viene en caballo blanco, viene como Rey de Reyes, viene con ojos llama de fuego, y ahora vemos que viene con muchas, en su cabeza con muchas diademas. Vemos que viene ahí en 19:12, dice: sus ojos son una llama de fuego, lo que vimos, sobre su cabeza hay muchas diademas, pero la tercera parte del versículo es: tiene un nombre escrito que nadie conoce sino Él. Entonces, ¿cómo se ha de manifestar en la segunda venida? Con un nombre que nadie conoce. Cristo tiene muchos nombres, por ejemplo, admirable, consejero, príncipe de paz, Dios fuerte, Padre eterno. Eso lo vemos en Isaías 9:6. Jesús, Emmanuel, fiel y verdadero, Rey de reyes, Señor de señores. El verbo de Dios, eso está en Juan capítulo 1. Mas tiene un nombre que nadie conoce sino Él mismo. Este nuevo nombre expresa la majestad de la santidad y la grandeza de Cristo, que a su vez nos permite conocerlo en toda su magnitud. Entonces, ¿cómo se ha de manifestar? Con un nombre que nadie conoce, sino que solo Él. Son las características que trae el Señor. También nos menciona la Biblia, pero ya en el versículo 13, que está vestido de un manto empapado en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios, vestido con ropa teñida de sangre. En su primera venida era el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, Juan 1:29. En su segunda venida reaparece con sus vestiduras teñidas de sangre, pero dice, no es suel ni sangre de los mártires, sino la evidencia de que como guerrero ha vencido a sus enemigos. Eso lo vemos en Isaías 63, 1 al 6. Entonces, ¿cómo se ha de manifestar? Vestido con ropa teñida de sangre. Esas van a ser sus características. Recordemos que todo ojo le va a ver, pero no todos le van a... para muchos el manifestarse, no todos van a entender, por así decirlo, pero sí van a comprender que es el Señor el que se ha de manifestar. Viene como el Verbo de Dios. Ahí lo veíamos en Apocalipsis 19:13, pero cómo esto se empieza a marcar desde Juan, en el capítulo 1, lo que estaba mencionando en el versículo 14 y versículo 1. El apóstol Juan menciona este título para identificarlo, lo vemos en el versículo 14 y en el 1 del capítulo 1 de Juan. Dicho apóstol escribe que el Verbo es Dios y el creador de todo lo creado, pero en su segunda venida se manifiesta también con este nombre para destruir, ejecutar juicio y llevar hasta su consumación los propósitos de Dios contra sus enemigos.
nos damos cuenta, mis amados hermanos, ahí siempre en el capítulo 19, las características. Esto es para que identifiquemos cómo se ha de manifestar el Señor. Dice que de su boca sale una espada aguda, 19:15, de su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones, y las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino, del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Veamos, la diapositiva dice, en su primera venida no abrió su boca, sino que enmudeció. Recordemos que la Biblia nos menciona que como cordero fue llevado, como oveja fue llevado al matadero. Isaías 53:5 y 7. En su segunda venida trae una espada aguda que sale de su boca para destruir a sus enemigos. Segunda de Tesalonicenses 2:8. Este será el instrumento de guerra con que Cristo herirá a las naciones y establecerá su reino. Es necesario que nosotros lo conozcamos y que lo comprendamos. ¿De dónde va a salir la espada? Recordemos que nosotros identificamos la espada con la palabra del Señor. Y si se da cuenta, de su boca va a salir esa espada. Entonces, ¿qué es lo que va a salir? La palabra. Lo regirá con vara de hierro. Ahí dice en la segunda parte del versículo 15, y las regirá con vara de hierro, y él pisar del lagar del vino, del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Ok, veamos la diapositiva. En la primera venida del Señor, Él es el buen pastor que su vida da por las ovejas. En Juan 10:11. A las que el enemigo hirió para que fueran dispersas. Marcos 14:27. En la segunda venida, Él regirá con vara de hierro y significa gobernar firmemente. El pastor no solamente guiará las ovejas, también las defenderá, las cuidará con vara de hierro, fuerte, inflexible de las manos de sus enemigos. Recordemos que la Biblia dice, heriré al pastor y dispersaré a las ovejas. Es decir, que van a salir huyendo a cualquier lugar, pero acá el Señor las va a defender y las va a cuidar. Y lo importante, mis amados hermanos, es entender que nosotros hoy estamos bajo la cobertura del buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Dónde? En la cruz del Calvario. Ahí nosotros comprendemos esto. Termino con la comparación de acontecimientos entre la parusía y la epifanía. La parusía la entendemos, la venida en secreto del Señor; la epifanía, la manifestación pública. Ahí nos aparece, viene en secreto por la novia antes de la pretribulación. En la epifanía regresa con su esposa después de la gran tribulación. En la parusía hay resurrección, transformación de cuerpos. 1 Tesalonicenses 4:15 al 17. En la segunda venida ya viene a juzgar y a gobernar. Toma la novia para casarse, Efesios 5:25 al 27. Toma el gobierno por 1000 años, el milenio, Lucas 1:32. ¿Dónde es el encuentro? Es en los aires, 1 Tesalonicenses 4:16, 17. En la epifanía posa sus pies sobre el monte de los olivos, Zacarías 14:4. En la parusía la novia estará siempre con el Señor. En la epifanía los resucitados gobiernan con Cristo por 1000 años, Apocalipsis 24. Terminamos, mis amados hermanos. Nosotros debemos de tener la esperanza de verle y debemos para eso ser purificados. Según Hebreos 12:14, nosotros vemos que dice buscar la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces nuestra certeza de que vamos a participar, nuestra certeza de que sí vamos a ver y que vamos a vivir esto, es de que nosotros debemos de tener una vida en santidad. Pastor, ¿y cómo lo hago? Cambiando mi caminar, cambiando mi forma de hablar, cambiando mi forma de actuar, y así vamos a ser arrebatados. Entonces, con la promesa que el Señor hizo respecto a su segunda venida, también se cumplirá. Mi anhelo y mi deseo es que nos llenemos de conocimiento, que venga revelación y tengamos entendimiento de la palabra, mis amados hermanos. Oremos. Padre, te damos gracias por esta enorme bendición que tú nos has dado de estudiar tu palabra. Te pedimos en el nombre de Jesús que nuestro entendimiento y conocimiento, Señor, se vaya ampliando
que aumentes nuestro acervo y que nos permitas, Papito Santo, descubrir y entender los secretos en tu palabra. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Bendecimos cada hogar y cada familia, Papito Santo, y que tu gloria sea manifiesta, te lo pedimos, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga a mis amados hermanos. Pasen feliz noche.